Tú no estás ciego, pero ellos quieren que lo seas. Tú no estás confundido ni jodido, pero ellos quieren que lo creas. Que vivas con miedo, enfermo, ignorante, es todo para los fascistas. Así es como te amansan, te anulan noche y día. Así es como esos maleantes tapiñan sus fechorías. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, del fascista y el ladrón. Aviva el seso, pana, aplícate, recuerda, al 15 de noviembre de 1922. Han pasado 100 años de esa matanza en Guayaquil. Parece que fue ayer, mi hermano, la historia vuelve y se vuelve a repetir. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Listo. Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. Tenemos el gusto de tener ahora la presencia de Marco Acuña. Él es presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha y del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador, pero sobre todo es un viejo compañero mío del colegio. Así es que bienvenido y mucho gusto de tenerte a los años. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Pedro, por esta invitación para venir aquí a compartir un poco de los conocimientos y sobre la situación del sector eléctrico. Bueno, en realidad sector eléctrico y también algo del sector de telecomunicaciones acá en el país, como miembro y actual presidente del
el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, tanto de Pichincha como del Ecuador, hemos tenido y tenemos, digamos, mayor vínculo y acceso tanto con los colegas que estamos actuando en este medio, como con las instituciones que están regentando o desarrollando las actividades o dirigen cada uno de estos sectores. Mira, después de tener un paréntesis muy importante en el que teníamos una provisión de energía confiable e inclusive más barata, nuevamente aparece el cuco de los apagones. Seguramente para los más jóvenes entre nuestra audiencia este es un tema totalmente nuevo, pero claro, gente como vos y yo estuvimos claramente expuestos a la época en la que se programaban y no se programaban los apagones que eran pan de todos los días. Cuéntanos, ¿por qué estamos regresando a esto después de la inversión gigantesca que se ha hecho en hidroeléctricas, después de que el Ecuador ya era autosuficiente y de pronto nos salen con este domingo 7? Así es, o sea, nos llama la atención, ¿no? Y ciertamente a los más jóvenes no van a tener memoria de los apagones, de los tiempos en que yo inclusive como profesional tenía que levantarme a las 2, 3, 5 de la mañana para asistir con los generadores de emergencia privados de cada uno de los sectores, porque ya tocaba el horario, ¿no? Entonces había cambios, había suspensiones hasta de 8 horas que se programaban por sectores, teníamos que estar sin energía. Y realmente ahorita estamos con ese fantasma reapareciendo. Anteriormente se debió a que justamente, bueno, en general, el sistema eléctrico, el sector eléctrico, históricamente ha sido un sector que ha estado bastante bien planificado y ha estado delineado por el Plan Maestro de Electrificación, que es el que ha trazado la hoja de ruta en la que tanto en generación como transmisión y distribución un poco ha dado los lineamientos por los cuales deben irse desarrollando. Ahora, este Plan Nacional de Electrificación empezó en los años 70 con INESEL, ¿no? En la época del general Rodríguez Lara. Exactamente, ahí es cuando inició INESEL y fundamentalmente INESEL era la institución que regentaba, dirigía y manejaba todo lo que se refiere al sector eléctrico. Y sí llegó a ser una institución muy, muy sólida, inclusive desde desde el punto de vista técnico, ¿no? En el cual realmente se llegó a tener un buen desarrollo y sobre todo una muy buena planificación. Con técnicos ecuatorianos, ¿no? Eso es muy importante porque al ministro, tanto en funciones privadas como en funciones públicas, en esa larga trayectoria muy cercano a las transnacionales, se le ha oído hablar a cada momento de que aquí en el Ecuador no se sabe cómo hacer las cosas. Eso dista bastante de la realidad, porque al menos en el sector eléctrico son profesionales ecuatorianos los que siempre estuvieron dirigiendo, bueno, y no solo dirigiendo, sino quemándose no solo las pestañas, sino las manos, los pies, caminando o sea, para llegar a determinar el sitio donde una central hidroeléctrica debe ser colocada. Previamente hay unos estudios en los que geólogos, o sea, de diferentes profesiones intervenían, de diferentes especializaciones, para hacer los estudios preliminares, ¿no? Al menos antes, que no había toda la tecnología que existe ahora. Entonces los profesionales tenían que ir ahí en el campo, ¿no? A realmente hacer los estudios a mano, como se dice. Es decir, que aquí en el Ecuador tenemos un talento humano no solamente muy calificado, sino con mucha experiencia y con amor al país también, pues no, pues a mí se requiere no solamente el tema de las plantas, sino quererle al país, ver que la cosa cambie. Y yo conozco a algunos compañeros que han estado, pero desde añísimos como una vocación de servicio al país, lo que podía haber sido y no fue, ¿no es cierto? Porque buena parte de las hidroeléctricas estaban listas ya a finales de los años
70 con estudios de prefactibilidad, en algunos hasta se había avanzado de factibilidad, y no se hizo nada con toda la ideología diciendo que todo lo que haga el Estado era pecado, era corrupción, era inoperancia, era ineficiencia, era obesidad, etcétera, etcétera. Lo cierto es que supuestamente iba a ser la empresa privada la que lo haga y no lo hizo nunca. ¿Qué pasó? Exactamente, o sea, como decía, siempre había el proceso de los estudios preliminares, prefactibilidad, factibilidad, fase de contratación, de ejecución y puesta en marcha, y luego mantenimiento en sí, ¿no? Y claro, dependiendo de los grupos de gobierno en los que ha transitado el país, también ha sido el cómo esa planificación iba o no desarrollándose. Entonces, recordamos, o sea, nosotros estábamos de estudiantes en ese tiempo, en el año 84, y claramente me acuerdo que inclusive fuimos a hacer una visita en la central de Paute y tocaba hacer en ese año 84 ya comenzar la construcción de la parte que era del proyecto Masar. Masar, que se suspendió por décadas. Exacto, el sistema. Que por hoy es uno de los elementos más importantes, la provisión más importante individual, ¿no es cierto?, de energía para el país, ¿no? Exacto, el proyecto Paute era un conglomerado de varias centrales y que cada una cumplía su determinada función y su elemento importante. Entonces, en ese tiempo lo que ocurrió es se suspendió la construcción de Masar y eso ocasionó porque inclusive ya se empezó a querer ir al régimen de privatización del sector eléctrico. Entonces, ahí inclusive se comenzó a dividir lo que era Inacel, se le fragmentó y se le comenzó a constituir en varias empresas. Primero se puso a las varias empresas de generación como empresas individuales. Luego la parte de transmisión se la constituyó como que es Transelectric, y la parte de distribución obviamente hizo transmisión, se fueron constituyendo muchas empresas, ¿no? Entonces se fragmentó de esa manera para facilitar la privatización, la venta de esas empresas. Igual manera en el sector de telecomunicaciones, entonces con bueno, lo que era antes CNT, que era Andinatel, que era Yetel. Entonces se procedió de la misma manera. Esto de aquí es, por si acaso, a los compañeros hago acuerdo porque hemos tenido estas conversaciones con otros participantes. Recientemente, Andrés Pizarro, el especialista del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, nos contaba que era una receta única que se aplicaba en todos los países, exactamente la misma receta, convenga o no convenga, tanto para el sector eléctrico como para la cuestión de telecomunicaciones. Desguazarle en el organigrama, con lo cual se generaban una cantidad de ineficiencias para preparar su venta, o sea, cuánto le tocaba a cada uno de los socios en la repartija, ¿no? Entonces era básicamente eso el tema, y se generaba una cantidad de ineficiencias en el manejo que antes era centralizado por Inacel. Cuéntanos un poquito a qué se refería él en el caso concreto del Ecuador. Claro, en el Ecuador también entró la ola de las privatizaciones. Entonces, como decía, se comenzaron a dividir las empresas para irlas progresivamente ofertando para el mejor postor. Ventajosamente, en Ecuador esa ola privatizadora no llegó a calar, a pesar de que varios gobiernos estuvieron encaminados a eso. Pérez Cordero y luego trató de consolidar Durán Ballén, ambos de corte social cristiano conservador, con políticas neoliberales. O sea, uno de los artífices y de los ideólogos de ese desguace era Ricardo, el hermano de Ricardo Noboa Bejarano, que es ahora abogado del presidente de la República y también abogado de la familia Isaías. Entonces, se llamaba el Consejo Nacional de Modernización, si mal no me acuerdo, ¿no? Consejo de Modernización, en el cual comenzó a manejar todas estas empresas que eran parte de los sectores del manejo de los sectores estratégicos. Y entonces se comenzó la obra privatizadora, y realmente lo único que en ese tiempo se logró privatizar fue Ecuatoriana de Aviación. Muchos ya ni se han de acordar de esa línea aérea. Se privatizó, ¿y dónde está la eficiencia? La eficiencia fue liquidarla, pues, ¿no? ¿Dónde está la eficiencia? Terminó liquidándose porque, claro, lo hizo precisamente uno de los grupos económicos de acá, con un consorcio base del Juri,
y que se privatizó y supuestamente iba a hacer inversiones que a la final nunca llegaron y que terminó destruyéndose y se perdió, se liquidó esa empresa ecuatoriana de aviación. Es la única que llegó a realmente privatizarse desde una empresa estatal. Recuerdo mucho, hubo una ronda ya para la venta propiamente del CNT en el Hotel Oro Verde y ahí no llegaron las ofertas. Creo que ahí sí tuvo incidencia de alguna manera la presión, digamos, de parte del pueblo en sí y de las organizaciones de trabajadores, ¿no? Yo creo que sí hubo una presencia importante que de alguna manera hizo y otras condiciones adicionales que evitaron que se lleguen realmente a la Bueno, pero privatización. se hicieron fuera de estas grandes empresas. Anteriormente se había privatizado, por ejemplo, Fertiza en la época de Osvaldo Hurtado y que terminó en manos de su ministro de Defensa, que además es acusado por Jaime Galarza en el tema de quienes mataron a Roldós, ¿no? Fue también en Provit, que también se privatizó y se liquidó, También. que también se privatizó y quedó en nada, ¿no? Ahora tenemos una, después el Estado tuvo que volver a comprar, dejaron que se dañen los silos, que se dañen las almaceneras, el Estado tuvo que volver a hacer inversiones y ahora otra vez están dejando que se deterioren las instalaciones. Bueno, hubieron algunas otras pequeñas, pero la parte más importante en la cuestión eléctrica, ¿no es cierto? En realidad solamente se hizo el cambio institucional. ¿Cuál fue la ventaja y la desventaja respecto al funcionamiento unitario que tenía antes Inesel, con una sola visión unificada, digamos, de conjunto de todo el sector eléctrico? Lo primero que eso ocasionaba que algunas instituciones ya comiencen a manejarse por su libre albedrío, o sea, ya en forma independiente y no necesariamente comenzaban a obedecer a una planificación nacional, global. Eso por un lado. Por otro lado, justamente permitió que de alguna manera los planes que estaban dentro del plan maestro de electrificación no se vayan cumpliendo o se cumplan solo en ciertas etapas o ciertos sectores. Entonces, por ejemplo, retomando lo que decíamos, en ese tiempo no se hizo MASAR, no se contrató MASAR, y entonces eso ocasionó que el sistema PAUTE no lo funcione bien, porque ahí en época lluviosa se tenía que botar el agua, literalmente, a canalizarle por un lado, porque ya las turbinas, la capacidad de la central inicial no tenía esa capacidad para hacer digamos, la represa, y ya no tenía la capacidad para tener almacenada el agua y había que botarla. Y en cambio, en las épocas de estiaje, de menor lluvia, no se tenía almacenado suficiente agua y ocasionaba que, en cambio, haga falta. Y recuerdo que... Esto es muy importante, solamente para graficar a los compañeros. Se necesita un reservorio que es la presa, ¿no es cierto? Y esa presa ahorita tiene que aguantar supuestamente para todo el año, pero entonces hay épocas de sequía, hay épocas de demasiadas lluvias, y como no se construían las otras, por ejemplo, la parte de Masar, resultaba ser que se desperdiciaba el agua y al mes siguiente ya teníamos apagón, ya porque no había agua suficiente. Exacto, me acuerdo que estábamos sufriendo, midiéndolo ahí con una varita a ver cuánto baja, cuánto sube el nivel del agua. Eso por un lado, y por otro lado, Masar también cumplía otro importante, digamos, misión, que era la de controlar los sedimentos, de tal manera de que a las turbinas del sistema nos llegue agua con mucho sedimento y ocasione el deterioro en la vida útil de las turbinas. Es una especie de cernidera, ¿no? Porque se va acumulando el sedimento y las piedras o la densidad del lodo, digamos, termina dañando la turbina, pues, ¿no? Exactamente. Entonces se dejó de hacer eso y entonces Paute tuvo muchos problemas mientras no se construía Masar. Esto es muy importante que tomemos en cuenta porque tengo entendido que ahora esto que los ingenieros
ecuatorianos han manejado con mucha técnica, con mucha disciplina, con mucho esmero durante décadas, ¿no es cierto? Ahora, como novatada, ¿no es cierto? Resulta ser que el gobierno vendió, o como quien dice, desperdició la energía hace unos 2, 3 meses y ahora ya nos está diciendo que tenemos déficit de energía y vamos a tener apagones. Entonces, vamos a guardarnos hasta el final, pero sigue por favor con la conversación de esto. Claro, entonces resulta que recién en finales del gobierno de Lucio Gutiérrez finalmente se decide construir. Entonces se decide construir y comienza nuevamente a retomarse la construcción. ¿Quién estaba de ministro de Energía entonces? La verdad que no recuerdo. Bueno, no importa, sigamos. Pero en todo caso, se comienza a retomar todo el proceso del Plan Maestro de Electrificación. Tomemos en cuenta que para suplir esta falta de energía en estos gobiernos anteriores, ¿qué es lo que se hizo? Se contrató a algunas generadoras, entre ellas unas barcazas que fueron parqueadas ahí en el río Guayas para suministrar energía. Y estas barcazas nos entregaban energía en una fórmula, un contrato que a la final fue bastante lesivo para el país, tanto que eso ha repercutido hasta estos días. Se supone que era la iniciativa privada, que era la eficiencia privada, y resulta ser que tenían garantizada la ganancia y que era no solamente totalmente ineficiente, era un kilovatio hora carísimo y además súper contaminante, ¿no? Así es. ¿Por qué sigue siendo lesivo hasta ahora cuando ya dejaron de operar aquí en el país? Porque eso dejaron de operar en el 2016 y tenían aparentemente un contrato hasta el 2021. El Estado, como ya tenía suficiente generación de energía, entonces decidió suspender el contrato y ya claro, ellos dejaron de generar hasta el 2021 y sin embargo ellos han hecho una reclamación al Estado como que si ellos hubieran estado generando, o sea, por tener el derecho de generar. O sea, que así no necesitamos, teníamos la obligación de comprarles. Exacto. ¿Y el contrato les amparaba para eso o están haciendo algún arbitraje internacional? ¿Cómo es el tema? Todavía no se ha llegado al arbitraje internacional. Ahora esta empresa lo está planteando para ir a un arbitraje internacional. Hasta ahora ha estado en una etapa de mediación y arbitraje nacional. Lo grave de esto es que con lo que regresó el gobierno de Lazo al CIADI, ¿no es cierto?, yéndose en contra del artículo 422 de la Constitución, y con la doctrina del anterior procurador del país, que es el abogado defensor, de que siempre tienen razón las transnacionales y que el gobierno tiene que pagarles, entonces es como que ya automáticamente tendrían el cheque, pues, en el bolsillo. Así es. Y eso nos está ocasionando. Ahorita dentro de este arbitraje habría un dictamen que habría que pagarle $160 millones a esta empresa. ¡Qué barbaridad! Y entonces, claro, el gobierno de Moreno le habían ofrecido ya pagar, ahora a través de bonos, ahora en principio le habían ofrecido pagar una parte en efectivo, como que sí tenemos plata, y otra parte en bonos. Pero para pagarles a ellos sí hay plata, para los hospitales, para los colegios no hay plata. Está en ese proceso y claro, ya vienen algunos años litigando en ese sentido. Y sí, por eso digo, de esos años arrastra, ¿no? Hasta estos días ese modo de negociar. Y ese modo de negociar era justamente hacer que ellos, la capacidad que ellos tienen para generar, sea la que el Estado asume para el pago del pago de planillas de energía. O sea, como si siguieran vendiéndole al país y a mucha capacidad. Eso es lo que se llama demanda disponible. Entonces, por demanda disponible, el Estado tenía que pagarles. Y pagaban hasta 29, llegaron a pagar hasta 29 centavos el kilovatio hora.
Eso es la empresa privada, entonces. Es una empresa privada, claro. Es Eso una digo, empresa. pero esos son los beneficios de la empresa privada. Ahora, el problema es que es una empresa privada con unos padrinos terribles ahí en la provincia del Guayas, ¿no? Porque estas eran barcazas que acoderaban en el puerto de Guayaquil y tenían unos caciques políticos que dominan la provincia y la ciudad desde hace décadas, que son los que les apadrinan todo el tiempo y entonces tendrán tremendas palancas y tremendas influencias en el gobierno para que les paguen pronto, ¿no? Y son las barcazas que hace 3 semanas impactaron al puente del río, digamos, de Santay. Ah, son los mismos que rompieron el puente. Son esos, son esas barcazas que quedaron sueltas y fueron a parar con el puente de la isla Santay, ¿no? Entonces, y es lo que nos asombraba porque la solución es retirar el puente. Y darles las gracias a ellos por estar tumbando. Exactamente. Entonces son las cosas que suceden en nuestro país. En todo caso, eso sucedió y bueno, finalmente se comenzó nuevamente a retomar el, el plan maestro de electrificación Pero conforme. antes de eso, discúlpame que grafiquemos un poquito más del asunto. Estamos viendo una experiencia de empresa privada a propósito de todas las loas, de todas las virtudes que supuestamente tiene la privatización. Ya vemos que aquí es solo abuso, ineficiencia, costos mayores y todo tipo de externalidades negativas. El otro era el caso de Emelec, que ya lo hablamos en algún otro momento con Miguel Calahorrano, pero tendríamos una opción que es evidente y que ahorita lo están planteando, es por qué la empresa privada no invirtió durante los 30 años en los que no permitieron que el Estado invierta en estos proyectos de hidroeléctricas, en estos proyectos de generación y de distribución que habían estado siendo postergados por las políticas neoliberales. Bueno, porque estaban estas otras empresas, Emelec mismo en ese tiempo, o sea, también pasó por un largo proceso de negociación con el Estado para que el Estado pueda nuevamente administrar el sistema de la concesión que tenía otorgado Emelec como un sistema privado. También ocurrió un largo proceso, el famoso señor Escopeta, que tenía igualmente desde los años 1900 garantizado su rentabilidad en la parte de distribución de energía eléctrica para Guayaquil, ¿no? Esa fue otra experiencia muy negativa para el país y que relacionada con la empresa privada. O sea, claro, hay muchas personas que defienden la participación privada. Yo creo que en realidad la participación privada puede no ser negativa, puede ser positiva, pero bajo reglas. Pero además Sí, que vengan y que contribuyan con nuevas capacidades, es decir, hubiera sido bueno que hagan ellos, por ejemplo, Mazar, o hubiera sido bueno que hagan ellos en los años 80, en los años 90, la Coca-Cola Sinclair o Sopladora, pero ahora una vez que ya está hecha, ahora quieren que le entreguen a ellos, por ejemplo, Sopladora. ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué sale ganando? ¿Acaso es que los técnicos ecuatorianos no conocen del manejo de este tipo de infraestructura y se necesita que vengan técnicos extranjeros a que nos den haciendo las cosas? ¿Cuál sería el propósito? ¿Cuál sería el lado positivo de que, por ejemplo, pase a manos privadas ahorita CNT o que pase a manos privadas ahorita Sopladora cuando ya está hecha la inversión, cuando ya está hecho la infraestructura? lo de Sopladora es algo sorprendente, ¿no? O sea, porque es uno de los proyectos, si no el proyecto hidroeléctrico más rentable que tiene el país. Y claro, o sea, la intención, según lo han manifestado los gobiernos que han reiterado el propósito de privatizar, de delegar la administración, lo han visto de diferentes formas, pero al final llega a lo mismo. Es porque, claro, esta delegación lo hacen en base a que la empresa que invierte les va a pagar una parte, 1.000, 2.000 millones por administrar esa central hidroeléctrica y entonces esta empresa pasa a cobrar la tarifa de energía al Estado, ¿no? Entonces es como quien dice, dar administrando esa central.
Ahora, dentro de esa central sopladora hay un análisis, se han hecho análisis precisos de esa central. Primero que es parte de un sistema más global, que es el sistema PAUTE. O sea, igual que en el caso de Daule Peripa, ¿no es cierto? Tenías que poner, tenía que hacer varias bases, es decir, así como con Paute es Mazar y también es sopladora, ¿no es cierto? También en Daule Peripa también tiene distintas fases para sacar el mayor provecho al recurso hidráulico, ¿no? Exacto, porque en diferentes puntos, en diferentes partes, son varias centrales y que cumplen, como decíamos, varias situaciones especiales de cada una de ellas y forman todo un sistema que son las que dan el mejor aprovechamiento de toda esa cuenca, de todo ese río. ¿Y cuál es el rol específico de sopladora? Sopladora es la que mejor aprovecha todo, porque es la que está al final. Entonces, ya a sopladora les llegan aguas turbinadas, les llegan aguas mejor controladas en el flujo, etcétera, ¿no? O sea, es una lindísima central, o sea, es la que Es la joya de la corona, entonces. más o menos así, o sea, sí, porque es la que mejor condiciones tiene para el funcionamiento. Pero entonces resultaría que la empresa privada es súper eficiente, pues con todo el sarcasmo del caso, porque no mete ni un centavo. El que mete el capital, el que mete la inversión es del Estado, y el que va a llevarse las ganancias es la empresa privada, los amigos probablemente del presidente de la República, como ahora está circulando, ¿no? Exactamente. Y ese es el dato, ¿no? Sopladora genera entre 2 y 4 centavos el kilovatio hora. Entonces, ¿A cuánto salía lo del kilovatio hora de las gabarras de la costa 29, ¿Perdón? 29 centavos el kilovatio hora. 29, esa es la eficiencia del sector privado, 29 centavos por kilovatio hora versus 4 centavos por kilovatio hora. En la liquidación que hacen de la parte que no generó durante todos estos años en esta central, le están pagando a 17 centavos el kilovatio hora. El kilovatio hora no generado. Qué barbaridad. O sea, por el kilovatio que no nos dieron, por el kilovatio que no generaron, hay que pagarles 17 centavos. Qué barbaridad. Así es. Entonces, bueno, esta central sopladora, como decía, si podemos hacerle la joya a la corona, genera a ese valor. Y lamentablemente está inmerso dentro de los decretos 238, 239 que emitió el gobierno del presidente. ¿En qué fecha? Está exactamente, ya que te digo, es en octubre del 2021, que son los decretos que desde el 239, exactamente, 26 de octubre del 2000. Sí. Entonces, ahí promulga el 239, es la reforma al Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Y en base a esto luego se replantea este Plan Maestro de Electrificación. ¿Cómo replantea la cosa? ¿En qué modifica? Porque hay un artículo en la Constitución, creo que es del 361, que habla que los sectores estratégicos deben ser manejados por el Estado y solamente en casos excepcionales puede haber una delegación. Así es. Sin embargo, se toma justamente de eso que excepcionalmente podrá delegarse al sector privado. Pero ahora es las reglas. O sea, todos los nuevos proyectos de alguna manera están encaminándose hacia el sector privado. Precisamente hoy día es la apertura de sobres de las propuestas que de acuerdo al plan de desarrollo del sector eléctrico del gobierno, lanzó un bloque de generación de los 500 megavatios, que son dirigidos justamente a que la empresa privada manifieste su interés y su decisión de construir digamos, los nuevos sistemas de generación que en total sumarían 500 megavatios.
en diferentes sistemas, ¿no? Y claro, se puso en oferta estos 500 megavatios y han recibido ofertas por más o menos 680 megavatios, lo cual sí es bueno que haya habido esa oferta, pero no es, normalmente cuando se hacen estas ofertas se llegan a tener una cosa de 3-1. O sea, si yo oferto 500, debería haber tenido 1500. Y oferto 500, ¿qué? Perdón, completa la idea. Ah, 500 megavatios. ¿Por qué se tiene que hacer 3-1? ¿Por qué tiene que haber 1500? Históricamente a nivel mundial eso es lo que normalmente, o sea, si yo digo pongo este grupo de, 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 de generación que pongo a disposición de quienes quieran ofertar para que construyan en el país diferentes sistemas de generación, digo, tengo este grupo de 500 megavatios. Entonces, claro, normalmente los oferentes vienen y hay bastantes ofertas que superan esos 500 megavatios y llegan a ser 3 veces a 1, o sea, llegan a ofertar alrededor de 1500, o sea, 3-1. La Es una relación, norma técnica, digamos. digamos, sí. Sin embargo, aquí se ha ofertado más o menos un 1.4, 1.5 la relación. O sea, son 680 megavatios que se ha ofertado y que precisamente hoy en la tarde a las 4 va a ser la apertura de estos. Ahora, estos nuevos proyectos incluyen energías renovables, ¿no? Sí. Entonces, ahí tenemos nuevamente una movilización de ciertos sectores que van a ver con simpatías desde una perspectiva, desde una sensibilidad ecologista. El problema que no nos damos cuenta es que como está en manos privadas, vamos a tener la misma trampa que el caso de las gabarras, ¿no? Porque si es que no se alcanza a cumplir con la cantidad de kilovatios hora que estaban ofreciendo, el gobierno va a tener que pagarle a la empresa privada una tarifa fija, produzcan o no produzcan. Por ejemplo, si es que se hacen paneles solares y no hay suficiente energía solar, el gobierno, es decir, los ciudadanos vamos a tener que pagar más impuestos para pagar a la empresa privada sus ineficiencias, porque deberían ver con tiempo si es que hay o no hay suficiente energía solar, suficiente exposición solar como para generar lo que están ofreciendo. No vamos a ser nosotros los que le demos enmendando, digamos, la plana con plata y persona a las ineficiencias y a la incompetencia de la empresa privada, como ha sido el caso en otras oportunidades, el caso de Melec, el caso de otras malos momentos que ha tenido el país con esto, ¿no? Lamentablemente estamos configurando un ambiente similar. Creo que hay una disposición específica del decreto que plantea eso, ¿no? Que el gobierno se encargará de cubrir en caso de que no se llegue a la meta deseada, ¿no? Alguna cosa así. Bueno, primero, o sea, tenemos una reconfiguración en la parte que en estos decretos justamente se insiste, eso estaba buscándole el ítem exacto, donde menciona que el decreto está hecho para incentivar la participación privada, o sea, todo está configurado para incentivar la participación privada en el sector. Entonces, de esa manera, se da ciertas preferencias y ciertas cuestiones muy específicas, privilegiando hacia que la empresa privada tenga ciertos privilegios. Y sucede como lo que sucede en Termoguayes. O sea, uno de los aspectos es el hecho de Termoguayes es la que estaba a cargo, es el nombre de la empresa que estaba a cargo de las barcazas. Las barcazas. Y esa en realidad es una transnacional vinculada a Trafigura o Glencore, ¿no? Sí, así es, tiene sus relaciones en las En el cuales... caso de la actual licitación, ¿se conocen nombres de quienes están vinculados a estos proyectos? Bueno, se ha oído hablar de Roque Sevilla, ¿no? Clarísimo en el caso de los paneles solares. ¿En qué queda la licitación? Si ya se sabe de antemano quién va a ser adjudicado. Bueno,
Roque Sevilla está entrando con los proyectos públicos de selección. Bueno, él está entrando con el proyecto Conolupus en Galápagos. Este proyecto hace que va a generar en base de paneles solares ubicados en la isla Baltra. Y además se vincula a todo el sistema eléctrico de Galápagos, prácticamente tomando a cargo el sistema eléctrico de Galápagos, es decir, vinculando los paneles solares que ya existen, vinculando también los aerogeneradores que también existen, que ya fueron construidos. Fue inversión pública, ¿no? Todo eso son inversiones públicas. Y bueno, como respaldo siempre deberán tener los generadores a diésel o búnker, ¿sí? Entonces, el hecho es de que... Ahora, en el caso de Roque Sevilla, es importante que la ciudadanía conozca que él tiene poderosos intereses en Galápagos, ¿no? Creo que él es propietario de Metropolitan Touring, si es que mal no recuerdo. Entonces hay un proceso, lo que se conoce en la teoría de la competencia, en el tema antimonopolio, como integración horizontal, integración vertical. Así es, exactamente. El hotel tiene los buques, es todo un sistema, ¿no? Y de hecho él estuvo como asesor ad honorem del presidente Lasso hasta unos días antes de que se le sea asignado esta concesión. O sea, está a los dos lados de la negociación. Es muy conveniente el tema. Exactamente. Entonces, ahí, por ejemplo, se le está reconociendo a 45 centavos el kilovatio hora de generación. A 45, cuando Sopladora hace a 4 centavos el kilovatio hora a este empresario privado, en nombre de la eficiencia se le da a 45 centavos el kilovatio hora. Ciertamente hay que tener algunas consideraciones por ser un sistema independiente, ¿no? Allá, por ejemplo, no puede llegar la energía del continente. Del continente. Y por todas las consideraciones ecológicas. Pero son consideraciones ecológicas y el mismo problema de lejanía logística que tenían las inversiones públicas en el pasado y no le costaban tanto al Estado. ¿A cuánto está costando al Estado la provisión de kilovatio hora ahorita en Galápagos con los otros paneles solares y con los de viento? No tengo el dato exacto de cuánto es el costo actual, porque básicamente la mayor parte es con generación de combustibles fósiles. Entonces, de todas maneras, ahí funcionan los paneles solares y funcionan también la energía... Las turbinas eólicas. Las turbinas eólicas, la energía eólica. ¿Conoces a cuánto está el kilovatio hora en Loja, por ejemplo? Ahí tienen una experiencia ya años con las turbinas eólicas. Bueno, ahí estaban generando a 8 centavos, 10 centavos, 14 centavos el kilovatio hora. ¿Y por qué le dan a 45? Pues, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es la eficiencia? O sea, a cuenta de que también va a haber una inversión en una línea de transmisión desde Baltra hacia Santa Cruz. Entonces, a cuenta de que se va a integrar y también va a haber un centro de control de energía de ese sector, cosa que es indispensable, obviamente, si van a entrar todos esos sistemas, ¿no? Pero a cuenta de eso se va a reconocer. ¿No sería más apropiado el poner turbinas eólicas también en Santa Cruz de manera independiente? Es una infraestructura más segura tener en lugar del cable submarino. Hay estudios precisamente de profesionales ecuatorianos que más bien han visto que en Galápagos puede funcionar muy bien lo que se llama la energía distribuida. Esto es con paneles solares, digamos que baterías de paneles solares más pequeños, pero localizados más cercanamente en los centros de consumo y donde obviamente tenga suficiente cantidad de luminosidad. Entonces, hay estudios acerca de eso y eso es lo que muchos de los profesionales piensan que debería haberse realizado. Entonces, y de esa manera se hubiera integrado de mejor manera la población misma, ¿no?
porque ahí se evitaba ciertas inversiones, ¿no? En líneas de transmisión y demás. En todo caso, ahora se está dando esta concesión y eso también sí nosotros hemos cuestionado y llamamos la atención sobre las condiciones en las que se dan estas concesiones, porque es bajo un modelo de negocio que es en esta forma, y eso es lo que consta en estos decretos 238 y 239, es como y complementado ¿En qué consiste el modelo de negocio, este modelo tan peculiar para favorecer a los sectores interesados del presidente? El privado hace la inversión, ¿sí? Entonces, primero el Estado le garantiza que le va a comprar toda la energía que este generador produce, lo mismo que sucedió con Termobueyes. Pues le garantiza la compra de todo lo que produzca. Le compra ya a una tarifa establecida, en este caso 45, en el caso del Aromo todavía no está fijado, pero es más o menos en 6, 8 centavos el kilovatio hora. Por un lado, le da todas las facilidades, le exonera del impuesto a la renta por 15 años, le exonera el impuesto de salida de divisas, pero esta exoneración de salida de divisas lo hace inclusive cuando está pagando a los técnicos o trabajadores que sacan capital hacia afuera, ¿sí? O sea, entonces, prácticamente están creándole un paraguas para que cualquiera de estas concesionarias pueda fugar capitales impunemente, ¿no? así es. Dentro o sea, estas nuevas generadoras forman un fideicomiso, pero es un fideicomiso que afecta a todo el sistema eléctrico nacional. Y tanto es así que afecta que luego, así como ingresan los recursos, pero ingresan a un fideicomiso. Y este fideicomiso a la vez es la que pasa a administrar los fondos de la energía. De todo el sistema, no solamente de estos proyectos específicos. Tal como está establecido, daría a entenderse que es de todo el sistema de energía. Sí. Pero tendrían prioridad las empresas privadas del rato de recibir los recursos. O sea, recaudan en un solo fondo todos los recursos, tanto el sector público como el sector privado, pero queda prioritario la liquidez para las empresas privadas. ¿Cómo es la cosa? Exactamente, eso es. Porque es exactamente ese esquema el que opera con la Reserva Monetaria Internacional. Los recursos petroleros, las recaudaciones tributarias, todo se pone en la cuenta única del Tesoro que van a la Reserva Monetaria Internacional, conjuntamente con las cuentas que tienen los bancos privados en el Banco Central. Pero al gobierno no le permiten que gaste y la prelación, el orden de prioridad es en primer lugar como caja chica de liquidez para la banca privada. ¿Cómo que no estás mostrando? Ahí es este es el esquema, ¿no? Dice prelación de pagos. ¿Y qué está primero? El sector privado. Dice... Y transmisión privada. Generación y transmisión privada. O sea, todas las recaudaciones que hace el Estado por las inversiones privadas se ponen en una caja chica a disposición del sector privado. Increíble. Y al último, importación de energía también tiene una tercera prelación. Al último queda la distribución en expansión, la expansión de los programas de distribución. O sea que si hace falta atender a un cantón, a una parroquia, eso queda como la última rueda del coche. La generación estatal queda en penúltimo lugar. La generación en penúltimo lugar, y esto que hablas, la expansión de la distribución implica el llegar a los sectores rurales, queda como la última rueda del coche. Exactamente. Se habrán enterado de esto los compañeros de la CONAIE, que mientras les están entreteniendo, le están comiendo el cuento con las mesas de diálogo, lo que están haciendo es garantizando de que nunca van a poder tener una extensión del servicio eléctrico en sus parroquias, en sus comunidades. Terrible, ¿no? Claro, y por otro lado, se garantiza el que se cubre todos los riesgos. Entonces aquí en este cuadro de más abajo, en cambio nos dice los 10 riesgos que se le garantiza que le van a cubrir.
O sea, si por fuerza mayor no hay sol suficiente, salados, le toca pagar al Estado. Claro, entonces es un riesgo de despacho, la tarifa fija, o sea, se le paga una tarifa, el riesgo cambiario en caso de ocurrir algún problema monetario igual está. Si hay algún cambio de ley o impuestos, también se les garantiza que se les cubre. Fuerza mayor, resolución de disputas, compensación por terminación unilateral del contrato, derechos de los acreedores, soportes de pagos, riesgos de interconexión. Terrible. Pero además, con este mecanismo lo que estás poniendo es un candado para que las empresas estatales nunca reciban un centavo para una tuerca, un tornillo, una turbina. Eso ya pasó con Petroecuador y eso está pasando con CNT y eso es lo que ha venido pasando durante, lo que pasó con Inesel durante los 30 años de neoliberalismo, que no les daban un centavo. Es la última rueda del coche. Y ya lo encontré acá, en el decreto 238 justamente dice, decreta en el artículo 1, expedir las políticas del sector eléctrico para el desarrollo del servicio público de energía eléctrica, servicio de alumbrado público general y servicio de carga de vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía. Y en el artículo 2, bueno, ahí es donde nos indica se impulsará la implementación del marco institucional y normativos necesarios para garantizar el incremento sostenido en la capacidad instalada de generación de energía eléctrica con el fin de satisfacer la demanda prevista en el Plan Maestro de Electricidad para los próximos 10 años. Hasta ahí estamos correctos. Pero ahí dice, el sector, en el artículo 3, el sector eléctrico será eficiente, competitivo, sostenible, ambientalmente responsable, basado en innovación, garantizando la seguridad jurídica y potenciando la inversión privada. Y a raíz de ahí es que vamos teniendo todo el marco legal, justamente dice en el artículo 4, literal A, ya nos plantea formular y proponer las políticas públicas e institucionales y reformar el marco legal y regulatorio en lo pertinente para generar condiciones óptimas de carácter técnico, económico, ambiental y social que permitan incentivar la inversión privada en las distintas áreas del servicio público de energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, y de ahí si podemos seguir analizando los artículo por artículo, todo este decreto va encaminado justamente a dar todas las garantías de la nueva ¿Tenemos el número del decreto y la fecha, por favor? 300. Es el 238. 238. ¿De qué fecha es? Es de octubre de la 2022. 2021. ¿Lo chequeas? ¿Lo confirmas, porfa? Sí, 26 de octubre de 2021. Ya. Son los dos. Terrible, es terrible. O sea, y no hay. Fecha. Y esto de aquí no hay ninguna fuerza política en la Asamblea que esté dispuesta a levantar este tema, que es hipotecar nuevamente el futuro energético del país. Realmente nosotros hemos hecho a nivel de colegios, inclusive en el Congreso y de los colegios a nivel nacional, justamente ya planteamos eso, hemos emitido algunas cartas a nivel del ministerio, a nivel de presidencia de la República mismo, o sea, cuestionando o por lo menos que se nos explique claramente el cómo se está configurando. Y claro, no hemos tenido respuestas claras en este sentido, no se nos ha respondido sobre estos temas y últimamente, dado una apertura de la actual viceministra de Electricidad, estamos constituyendo mesas de trabajo, pero yo aspiro que estas mesas de trabajo no constituyan un saludo a la bandera, sino que realmente se escuchen estas cosas y mucho me temo que, dado que es dado por la política de gobierno, más fácil es que cambien ministros o viceministros que cambien estos decretos, ¿no? Pues esta es una consigna que viene desde la época de Moreno, pues, ¿no? Que inclusive ya estaba asignado con nombres y apellidos. Algún asesor se le fue de la lengua y tuvo que salir del gobierno porque ya dio los nombres, inclusive de a quién le tocaba qué. Ahora, mira, nos quedaba el tema de cuáles eran las condiciones privilegiadas de la privatización de Sopladora. Cuéntanos con detalle, por favor.
Bueno, no, o sea, el sopladora todavía no se ha configurado, simplemente justamente en este decreto está se mencionado que se hará una delegación eh, exactamente, ya, dice, dentro de esto está, ¿no es cierto? En el mismo decreto 238, dice en el literal O del artículo cuarto, nos dice convocar a procesos públicos de selección para la concesión del bloque de 500 megavatios de energía renovable de ciclo combinado Termogas Machala, sistema de transmisión nororiental, bloque de ciclo combinado de gas natural de 400 megavatios y la gestión delegada de la central sopladora. Pero está ordenado, pero todavía no hace la licitación. Todavía no se ha procedido a esto. De nuevo, ¿cuál es la ventaja, por ejemplo, a ver, de lo del gas? Podrían haber algunas, ahí sí faltaría inversión, aunque desde la época de la denuncia que hizo Jaime Galarza hace más de 50 años del caso ADA, sabemos que hay gas en el Golfo. Perú está explotando ya durante mucho tiempo el gas allí en el Golfo. ¿Qué es lo que está pasando con esa inversión para el caso ecuatoriano? Claro, para terminar lo de Sopladora, un análisis simple. Sopladora fue construida y fue entrada en funcionamiento hace 7 años. Haciendo un balance de lo que ha generado esta central y todo el beneficio que ha producido al país, el valor de costo de esta central ya ha sido pagado. O sea, ya el valor de construcción ha sido devengado. Y todo lo que viene de aquí en adelante es estrictamente utilidad. Es decir, ahora que está utilidad neta se coge y se entrega a manos privadas, cuando esto es ingreso neto de recursos para el Estado. No hay ninguna justificación para privatizarlo, entonces. Solo hay que descontar los costos normales de mantenimiento, ¿no? Lo cual además muestra que no solamente la eficiencia, sino además la pertinencia de las inversiones estatales, que decían, no, es que la inversión pública son elefantes blancos que no sirven para nada. Pues ahí estamos viendo que no solamente que era importante, no solamente que significa una mejor situación en las condiciones de consumo de la población, una mejor situación de las condiciones de producción, porque esto es un elemento, lo que se conoce como la productividad sistémica del país, sino que además es financieramente viable y rentable. Y eso se está entregando a manos privadas. ¿Cuál es la justificación? Entiendo yo que habrá algún argumento, algún texto técnico que justifique la entrega de Sopladora. Más o menos lo mismo que el Banco Pacífico, ¿no? Terrible, terrible. Ninguna. Bueno, y regresando al caso de la cuestión del gas en Machala, ¿cómo entenderías tú el tema? ¿Cuál podrían ser las alternativas? Bueno, ese es otro tema que siempre está pendiente, ¿no? O sea, primero es el ciclo combinado de termogas de Machala y el bloque de ciclo combinado de gas natural de 400 megavatios, ¿no? Es una energía que está ahí, sin explotarse. Y sin embargo, en esas, digamos, se tienen, o sea, las centrales que operan con combustibles fósiles, otros que son de mayor costo, ¿no? Y simplemente no se ha dado el debido interés y la debida trascendencia a que sea una real explotación y una debida explotación para que puedan realmente entrar a funcionar estas centrales, ¿no? Y que aprovechando ese recurso natural propio del país pueda entrar a funcionar y dar la energía, siendo que es de otra naturaleza, le brinda un mejor soporte también para el funcionamiento global de todo el sistema. Ahí vale una puntualización en la que, o sea, nosotros llegamos a tener ya un sistema eléctrico con generación de el 92%, que es un sistema totalmente privilegiado a nivel mundial. Es uno de los 10 pocos países que han podido alcanzar esto. Y esto es energía renovable. Y esto muchos
países quisieran alcanzar y nosotros los llegamos a tener. Claro que eso ha sido inmediatamente, fundamentalmente las hidroeléctricas. Sin embargo, sí, el sistema requiere de otros sistemas de generación que son y que permiten una entrada y salida más rápida en cuanto a las curvas de demanda que se tiene durante el día y durante diferentes a lo largo de todo el día. Entonces, esto permite un mejor manejo del control de la energía. De acuerdo. Si te parece, hacemos una pequeña pausa para retomar ese tema inmediatamente. Perfecto. Bueno, entonces mira, hemos configurado más o menos cómo está la situación, cuál es el propósito de la principal de la administración de Moreno y de la administración de Lasso, que es el tema de las privatizaciones. Entonces, en el marco de esto aparecen los pronunciamientos del nuevo ministro de Energía, que no es nuevo en el sector, porque ha estado permanentemente, tanto en la cuestión petrolera como en la cuestión eléctrica desde hace décadas, siempre del lado de las transnacionales, y ha sido mano derecha del ministro anterior, René Ortiz. Es decir, que tiene una responsabilidad concreta en las cosas que él mismo está denunciando como improvisación, como falta de previsión, como falta de perspectiva en las cosas que se han venido haciendo. Pero nuevamente aparece el fantasma de que, como no sabemos los ecuatorianos cómo se hacen las cosas, como los técnicos ecuatorianos no saben, entonces hay que traer la inversión extranjera. Cuéntanos un poquito qué es lo que está detrás de estas declaraciones y cómo así llegamos a esto, porque estabas mencionando, tenemos como nunca antes una matriz energética que nos permite contar con la energía más confiable, renovable, más ecológica y más barata, y permitía que el Ecuador sea autosuficiente. Un par de meses atrás el Ecuador estuvo exportando energía porque sobraba y ahora resulta ser que estamos abocados nuevamente a los apagones. ¿Qué es lo que está pasando? Acordémonos de lo que nos estabas contando de la cuestión del reservorio en Paute. Entonces parece ser que ahora estas denuncias que hay de que se han estado haciendo tráficos de influencias, que se ha estado sacando a empleados y técnicos de trayectoria para poner a amigos del gobierno, a gente ideológicamente afín, a gente afín a los negocios, además, porque se han dado inclusive certificados de experiencia falsificados, ¿no? Para dar cuestiones tan delicadas, ¿no es cierto?, a gente que, digamos, calzaba dentro del negociado, pero no calzaba dentro de las necesidades del manejo técnico de la cosa. ¿Qué es lo que está sucediendo en el sector eléctrico ahora? Realmente es preocupante porque nosotros hemos venido denunciando porque esto ya viene en realidad desde tiempo atrás, desde Moreno, o sea, en ese tema también fue algo desastroso para el país, o sea, en todo sentido, o sea, no eran cuestiones inventadas, creo yo, el reparto fue el reparto de hospitales, el reparto de las eléctricas también fue. Además, porque ahora, de acuerdo a las declaraciones y a la investigación que está haciendo la Posta, resulta ser que utilizan el mismo modus operandi del reparto de los hospitales, ¿no es cierto?, para la cuestión de las licitaciones, la falsificación de credenciales, el repartirse los medicamentos, los contratos con los amigos. Igualito están haciendo con el sector eléctrico. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son, a nivel de los ingenieros eléctricos, que además están siendo profesionalmente afectados por esta situación, no solamente en su prestigio, sino en su bolsillo, en su carrera profesional, pues debería haber alguna reacción al respecto, ¿no? Unas cosas que nosotros insistiendo es en que debe nuevamente separarse el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minas, que es ahora, porque este está abarcando los 3 sectores estratégicos fundamentales del país, y siempre el que ocupa el ministerio, todos los ministros han sido expertos en petróleos o expertos en minas, o expertos en no sé qué, pero nunca de electricidad. Y obviamente ahí se ha dado de que no se ha puesto
no se ha dado la importancia del caso a este sector, primero. Segundo, cada vez ha estado afectando más la falta de profesionalización de las personas que dirigen el sector eléctrico. O sea, han llegado profesionales que no conocen nada del sector y simplemente, obviamente, en eso lo que les interesa ya es otro tipo de cosas, es el negocio. Pero es el negocio no para el país, sino para ciertos sectores. Y esto se ha venido denunciando reiteradamente a tal punto de que ya llega, o sea, y es en todo nivel, ¿no? Desde los grandes contratos hasta los contratos más pequeños. Y nosotros puntualmente hemos hecho muchas denuncias a nivel de CERCOR, de Contraloría, de Fiscalía, del mismo Ministerio. Pero claro, nadie se hace responsable, o sea, uno... Ni los medios de comunicación tampoco, ni Contraloría, ni nadie. Claro, últimamente ha habido por lo menos una reacción. O sea, nosotros la semana pasada como Colegio Nacional se hizo justamente un manifiesto, una rueda de prensa, porque ya inclusive las cartas del presidente, a lo mucho que ha hecho el presidente es decir, vaya al Ministerio de Telecomunicaciones y vaya al Ministerio de Energía, delegado ahí, y ahí murió la respuesta. Entonces, pero realmente no se toman acciones, y peor aún correctivos o un renovamiento de esta política de energía, ¿no? Entonces, y eso progresivamente va a seguir produciendo más efectos, ¿no? Dentro de esto, las autoridades que han estado en el ministerio, por ejemplo, en el Viceministerio de Energía, el año pasado se tuvieron un periodo de 4 meses, 4 o 5, digamos, periodo de 5 meses, 4 viceministros. Entonces, obviamente, y claro, había la idea de que por qué no continuó. Justamente, de pronto ahí tenía que firmarse la concesión de Villanaco 3. Entonces, ¿Qué es Villanaco 3? A ver, cuéntanos, por favor. Villanaco 3 es la tercera etapa del sistema eólico en Loja. El primer Villanaco fue construido y está funcionando hace 8 años, ¿no? Y ahora hay este Villanaco 3 está dando igual en estos procesos públicos de selección o alianzas público-privadas, en cualquiera de los dos modelos de negocio se está asignando, ¿no? Igualmente con el sistema que habíamos hablado de Conolupus o de los aromos, ¿no? Entonces... Sí, garantizándole las ganancias y garantizándole los pagos, y cualquier tema de fuerza mayor, cualquier otro riesgo, está totalmente blindada la empresa privada. ¿Dónde está la competencia? ¿Dónde está la inversión de riesgo en esos casos? Así es. Entonces, ahora, claro, el ministro nos manifestaba ante la opinión pública de que se sorprendía de que esté ocurriendo lo que está ocurriendo en el sistema eléctrico, y que realmente no conocía. Y no conocía porque también lo denuncia la viceministra, lo hace notar la viceministra de que estamos en riesgo. Y claro, muchas veces porque hemos tenido algunas reuniones con los viceministros, y hemos tenido esa sensación de que el viceministro no tiene el poder de acción para realmente dirigir el sector eléctrico. Tanto es así que quien elige el máximo personero de CELEC, que es el que maneja prácticamente todo el sector de generación del país, es una empresa grande, tiene más de 12.000 millones de activos, tiene un presupuesto anual de más de 1.000 millones de dólares y tiene 4.000 colaboradores. Sorpresivamente, entre paréntesis, sería un incremento en estos 7 meses últimos de 400 colaboradores adicionales, 10% de la plana.
Empresa pública, y ahí sí, no, nadie habla de la obesidad del Estado cuando se tratan de los partidarios del gobierno, entonces. Ahora, estos Está, 400 colaboradores son técnicos con experiencia, son técnicos comprobados lamentablemente no. Lamentablemente no, justamente es lo que también llama la atención, porque no es que van a las áreas productivas, estratégicas, la mayor parte de esas, ¿no? Sino más bien van a áreas administrativas o complementarias, ¿no? La mayor parte de ellos. Y más bien muchas veces, como en otras instituciones públicas, o sea, son liquidados o apartados profesionales que han tenido larga trayectoria y que tienen gran conocimiento, eh, y que simplemente son liquidados de diferentes maneras, ¿no? O sea, son apartados de las instituciones y con ello han ido menorando una capacidad técnica de respuesta de estas instituciones. Entonces, igualmente ha sucedido muchos planteamientos de diferentes colegas de las diferentes empresas eléctricas distribuidoras igualmente que han manifestado sus desacuerdos cuando han llegado los presidentes ejecutivos o los gerentes a las empresas eléctricas con gente no capacitada, ¿no? O que inclusive gente que tiene conflicto de intereses y que ya siendo tan evidente han tenido que ser removidos. Entonces, por eso es que ha habido un constante movimiento en todas estas empresas, incluido CNE, las empresas distribuidoras de la sierra, que nosotros normalmente... estamos fregados porque no sabe nada el ministro y no sabe nada tampoco los empleados de Select, pues. Sí, o sea, y el problema es que, claro, se produce lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? O sea, como mencionábamos antes, dentro del sistema de generación de energía, siempre es importante tener los otros tipos de generación. En este Y hay caso, modelos matemáticos para hacer eso, y hay técnicos ecuatorianos que saben de esa situación, pero lastimosamente o han sido apartados o se han quedado sin posibilidades de decidir las cosas o de incidir en las decisiones. Yo no sé qué es lo que está pasando, porque son modelos matemáticos en los que se puede ubicar, ¿no es cierto?, de acuerdo a los regímenes pluviométricos y todo eso, cuánto va a seguir lloviendo, cuál van a ser los distintos escenarios de llenura del reservorio, cuánto va a ser la necesidad de la demanda del sistema interconectado. Entonces, todo eso se podía haber previsto. ¿Cómo es posible que tengamos la chambonada de que se haya vendido excedentes de energía, se haya exportado energía hace un par de meses y ahora nos digan que, no está, que estamos con los reservorios al límite y no vamos a alcanzar, si es que no llueve lo suficiente en la cuenca del Pacífico, vamos a quedarnos otra vez a expensas de los apagones? el Ecuador tiene un centro de control de la energía y es donde realmente se monitorea y se maneja toda la energía. Entonces ahí es cuando dice, debe entrar esta central, debe estar entrada esta otra central, debe despacharse de esta manera la energía, etcétera, etcétera. Entonces, y ellos conocen, tienen todo el historial del país, son técnicos muy especializados y con gran experiencia. Y ellos ya advertían esto, porque este problema del estiaje es cíclico. Cada 6 años más o menos se produce este estiaje más profundo. Y es lo que ha ocurrido ahora. O sea, hay un estiaje más profundo y eso obviamente tenía que haberse prevenido. Y no solo es que prevenido, sino que en época normal debía haberse mantenido todas estas centrales termoeléctricas. Sin embargo, el país ahorita tiene un déficit de entre 600 y 700 megavatios que no están cubiertos y por centrales que el país tiene. No es que el país no tiene, el país tiene, simplemente es que están paradas por falta de mantenimiento. ¿Cuáles, por ejemplo, cuáles están paradas por falta de mantenimiento? ¿Y de cuánta plata estaríamos hablando? Estamos, por ejemplo, quizás la más importante es la termoeléctrica de Esmeraldas, que tiene 125 megavatios que produce y que dejó de funcionar en agosto del año pasado. Y de ahí falta de mantenimiento. ¿Cuánto hubiera sido necesario invertir para que funcione?
Se entiende que hay un plan de mantenimiento regular y normalmente son, no tengo el cálculo ahorita exacto, pero más o menos era como 120 millones para todo, hablaban de entre 60 y 100 millones de dólares para el mantenimiento de todas de todo el sistema interconectado, digamos. De o sea, sistema. Y esa plata, hay más de 9.000 millones de dólares y se necesitaban solamente 125, es decir, se tiene ahí guardado justamente para permitir que utilicen como caja chica los bancos privados y mientras tanto se dejan que se deterioren las instalaciones del país. Le va a salir carísimo al país el chistecito. Ahorita el país está pagando 40 millones de dólares para pago de energía a Colombia. 40 millones, o sea que 40 millones mensuales. 450. A 450 millones, o sea que está 3 veces lo que hubiera sido el pago del mantenimiento. Así es. Qué barbaridad. Entonces, y no está mal tener la interconexión con Colombia, y no está mal que nos abastezcamos del sistema de Colombia y de Perú. Pero con un manejo eficiente, pues. Claro, porque tú sabes, justamente este centro de control de energía puede privilegiar en qué horas puede ser mejor, inclusive menos costoso para el país el importar energía, ¿no? O poner a funcionar ciertos tipos de centrales o inclusive complementar de mejor manera los reservorios de agua en las centrales hidroeléctricas. O sea, cuando tienes una mayor capacidad instalada te da mayor facilidad para optimizar el manejo de eso y obviamente optimizar costos y garantizar la confiabilidad del manejo general del sistema. Entonces, todo eso implicado e involucrado. Según los últimos reportes, los que ya hayan sido incorporados de estas centrales termoeléctricas nos decían que ya alrededor de 100 megavatios ya están siendo incorporados. Y también se está, ahora sí, lo que tenía que haberse hecho hace algún tiempo, mejorando la interconexión con Perú, porque esa es una interconexión menos fuerte que con Colombia, pero tenía que haberse implementado algunos... En términos de costos, ¿cuál es el diferencial con Colombia, con Perú? El kilovatio hora. La tarifa no tengo con Perú. Con Colombia se está pagando alrededor de 10 centavos el kilovatio. ¿Es posible tomar acciones ahorita para evitar los apagones en el país y que no les salga tan caro? ¿Cuál sería la recomendación de los ingenieros? Bueno, primero retirar lo más urgente todo el parque termoeléctrico del país, ¿no? O sea, claro que eso no es que hoy decido y mañana ya funciona, sino que hay un proceso de mantenimiento y recuperación de eso que puede durar unos 2, 3 meses, ¿no? Ahora, ¿y no sería más barato el habilitar el tema de las plantas de gas natural en Machala? ¿O claro, no abastece? Porque eso sería más barato y una solución de más largo plazo y menos contaminante, ¿no? Evidentemente, pero eso toma tiempo, ¿no? Porque son proyectos que hay que desarrollarlo más. O sea, esta todavía no está implementado, la planta de termogás de Machala, no está debidamente implementada. O sea, pero seguramente si le ponen el pie al acelerador, podríamos contar prontamente con eso, ¿no? En cambio, las otras son plantas que están ahí. Cierto es, también hay que decirlo, que muchas de esas plantas termoeléctricas ya tienen una larga vida útil de 30, 40, 50 años. Pero esas estaban funcionando. O sea, y no es que porque ya dejaron de funcionar por falta de mantenimiento. Inclusive, una de las denuncias que hacían colegas en el sector es que últimamente se estaban comprando repuestos alternos, ¿no? Para todas estas plantas, cuando había sido una política del sector eléctrico de que para poder mantener adecuadamente estas centrales debían utilizarse repuestos de calidad. Cuando hablas de repuestos alternos, estás hablando de segunda o no los más apropiados. Los más apropiados, o sea, de pronto no de marcas, sino de fábricas que
te dan toda la garantía, ¿no? Lo barato sale caro, y más en un tema tan delicado como este, que además no solamente pone en riesgo la infraestructura, sino hasta vidas humanas, ¿no? Exactamente, entonces, todas estas cosas se han estado dando. Entonces, es lo que creemos que debe por fin darse correctivos a esto, ¿no? O sea, tanto como vemos en el macro de la política general de la ruta que está trazada, tanto en el fortalecimiento de cada una de estas instituciones, ¿no? Y también el reformular cierta parte estructural de este sistema, porque ¿cómo puede ser que quien decide, quien va a dirigir la CELEG, la más importante empresa del sector eléctrico, lo decide un señor que está encargado de todas las empresas públicas de EMCO, o sea, de toda la infraestructura del país? Y que ahora además parece ser que está vinculado a estas redes que se están denunciando, ¿no? Exactamente. Además, ¿no? O sea, lo cual es gravísimo. O sea, todas las denuncias que han ido aflorando ahora en diferentes medios. O sea, en última instancia es don Corleone el que los nombra. dar la medida justamente de todo lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, Ay, pobre país, ¿a dónde vamos a llegar? Marco, nosotros ha sido un recorrido muy revelador y muy preocupante respecto a lo que está pasando. Vamos cerrando este encuentro con algunas palabras finales tuyas, por favor. Bueno, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué recomiendan los economistas, los ingenieros que deberíamos hacer? nosotros hemos manifestado, hemos enviado tanto una carta al presidente de la República como en el manifiesto público que hicimos, fundamentalmente algunos ejes. Primero, que debe fortalecerse, digamos, y debe independizarse el Ministerio de Energía, para que sea un ministerio propio de energía y de electricidad y energías renovables. Segundo, debe respetarse y afianzarse la profesionalización del sector. O sea, no puede ser que el sector se esté cada vez más dando o dejando en manos de quienes no conocen. No es que se necesita que sean ingenieros eléctricos para eso, sino que sean profesionales que conozcan el sector, que sepan de qué es lo que existe en el país, de cómo funciona y cómo también funcionan las instituciones que están ligadas a este sector. Y porque eso ha estado sucediendo en el país, o sea, cada vez ha existido desde el más alto nivel hasta los niveles menores la desprofesionalización del sector. El otro tema es justamente derrumbar la política energética del país, la política de la energía eléctrica del país. Hay que derrumbar, no podemos irnos hacia un plan como está ahora concebido, en el que por un lado simplemente se delega a la parte privada y solo se le refuerza a la parte privada en desmedro de toda la estructura estatal que es la mayor. O sea, nosotros tenemos un potencial instalado de 4.700 megavatios y por los 500 entrando, dándose a entrar, vamos a todos esos fondos meter en un solo saco y dar privilegio a esa parte privada. Deberá enrumbarse y debe darse también prioridad al desarrollo de los proyectos que estaban concebidos en el plan maestro anterior. ¿Cómo puede ser que Toachi Pilatón hasta tantos años y todavía no puede entrar en funcionamiento? Son 245 megavatios en esa central que no puede entrar en funcionamiento. ¿Y que la inversión de cuánto se requeriría para que empiece a habilitarse eso? Ya está prácticamente construida el 95% de esa central. El problema es que hubo una falta de cumplimiento de esta constructora china, de la parte civil, y por eso la constructora de la parte eléctrica no puede concluir. Pero sea lo que sea, o sea, de parte del Estado debe haber una diligencia en tomar las decisiones que se debe. Capacidad empresarial se llama eso, que parece que a estos empresarios, entre comillas, no les funciona.
y resolver de tal manera de que eso es algo que inversiones que están ahí del país, que están paradas por años de años y no pueden entrar en funcionamiento. Entonces, en general es el reorientar la Bueno, y con política. Coca-Cola Sinclair también está muy por debajo de su capacidad, ¿no? Coca-Cola Sinclair digamos, otro tema que es álgido y que ha tenido su gran problemática y que, sin embargo, ha producido ya gran beneficio al país. Mientras estuvo generando a su plena capacidad, sí ha operado prácticamente a su plena capacidad, ha llegado a operar en 1.350 megavatios del total de los Ah, sí, 1.500. bueno, estaban circulando datos de que estaba solamente 700, por eso. No, ahorita está funcionando 700 como la mayor parte de centrales hidroeléctricas, ¿no? Por esta cuestión del estiaje. Del estiaje, bueno. Entonces, por ese hecho es que obviamente genera mucho menos. Pero Coca-Cola Sinclair ha llegado a generar por buenos tiempos una capacidad importante. Tanto es así que, de acuerdo a algunos estudios, se dice que ya gran parte del costo ya ha sido demandado igualmente por esta central. Esto Igual no que quiere Sopladora, o sea que ha sido no solamente eficiente, sino además pertinente la inversión pública en ese sector. decir, a pesar de todos los problemas que tiene y que tienen que resolverse, ¿sí? Problemas de la erosión progresiva del coca, que no es algo intrínsecamente, digamos, eh, acusable, digamos, al proyecto mismo o a los constructores del proyecto. Y lo otro que es la parte de las fisuras, Repite lo último que se te borró el sonido. Sí, decía que esos problemas hay que solucionarlos, ese problema de falta de cumplimiento, porque es una falta de cumplimiento de la constructora china. Claro, y eso hay que reclamarles y hay que ir a todas las instancias para que se resuelva lo más pronto posible. Se deja pasar el tema. El presidente Lazo inclusive fue a China y no resolvió nada con respecto a esto. Lo cuestionable también es que el anterior ministro de Energía era socio y parte de su familia, era parte del consorcio que fiscalizó ese proyecto. Ah, puchicas, el anterior ministro en este gobierno. El anterior ministro Vera. Y no lo exigió, y no exigieron a tiempo todo lo que tenían que exigir. Qué barbaridad. Sin embargo, eso es algo que hay que solucionar, pero que no sea la solución que ahora plantea China y el ministro y el presidente está de acuerdo en decir de que como hay los problemas, entonces China dice, entonces devuélvame, yo les devuelvo no los 3.000 millones, sino les devuelvo los 2.000 millones y sin ningún costo financiero, sin nada, y yo paso a administrar y yo les cobro la energía a partir de ahora. ¿Será correcto? ¿Será beneficioso eso para el país? No, pues de ninguna manera eso. Yo creo que esto debería haber un debate público exento de cualquier connotación política o geopolítica. Aquí es una relación proveedor-cliente que tiene que resolverse en justicia como cualquier transacción comercial. Y yo creo que en esto nos están contaminando de tremendas presiones y a la final son unos cuantos vivarachos los que están sacando billete, ¿no? Yo creo que es indispensable la voz de, por ejemplo, los ingenieros eléctricos y electrónicos, pero también sería importante que la universidad se pronuncie. Yo creo que ahí hay un conocimiento técnico que es indispensable en este campo, siendo una cuestión tan delicada que, insisto, no solamente está involucrando activos productivos muy delicados, sino vidas humanas. Y eso yo sí creo que deberíamos movernos con más urgencia. Te agradezco muchísimo, Marco. Esta modesta ventana está abierta para cuando ustedes quieran volver a ventilar estos temas. Yo creo que ha sido un recorrido muy jugoso para nuestra audiencia y que ojalá contribuya al debate. Nadie tiene el monopolio ni de la verdad ni de la iniciativa, pero es indispensable que en el país se deje de ventilar
veneno de unos contra otros y se empiecen a hacer propuestas como las que ustedes están haciendo. Muchísimas gracias, Marco. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Pedro. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.